25 de noviembre, 1177. Un muchacho de 16 años con las manos podridas lidera 500 caballeros contra 20.000 soldados. Él gana, completamente. Es la victoria más imposible estadísticamente de la historia medieval. Y sucedió, porque Balduino el IV, el rey leproso de Jerusalén, no solo ganó una batalla en Montgisard, hizo añicos el núcleo del ejército profesional de Saladino tan a fondo que el sultán huyó en un camello de carreras a través del desierto del Sinaí y vio morir de sed al 90% de su fuerza en la arena. Vas a ver exactamente cómo 375 caballeros cruzados aniquilaron una fuerza de invasión 50 veces mayor que ellos. Descubrirás por qué Saladino, una de las mentes militares más grandes de la historia, permitió que su ejército se extendiera por 32 kilómetros de territorio enemigo sin exploradores. Conocerás al gran maestre de los templarios que convenció a un adolescente moribundo para que cargara directamente contra el centro de un ejército que lo superaba 7-1. Y al final comprenderás por qué esta batalla importó más que cualquier victoria de las cruzadas antes o después, empezando por el rey imposible. Si valoras la historia medieval documentada como esta, suscríbete, es lo que hace posible esta investigación. Comenta desde dónde nos ves. Ahora, adentrémonos en el 1177, el reino de Jerusalén. En el 1177 se estaba muriendo, no metafóricamente, literalmente muriendo desde adentro. 76 años después de que la primera cruzada capturara la ciudad, los Estados Cruzados controlaban una estrecha franja costera desde Beirut hasta Gaza. Quizás 12.000 kilómetros cuadrados. Para comparar, es más pequeño que el estado de Connecticut. La población era de alrededor de 400.000 personas, pero solo 30.000 eran católicos francos, la clase dominante. El resto eran cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos. El reino podía movilizar, en máxima movilización, unos 2.000 caballeros y 12.000 infantes. Esa es toda la fuerza militar. Total. Y estaba rodeado. Al norte, el condado de Trípoli y el principado de Antioquía, técnicamente aliados pero políticamente fracturados. Al este y al sur, el sultanato ayubí. Saladino había unificado Egipto y Siria bajo su dominio para el 1174. Su ejército, profesional, curtido en batalla, financiado por los impuestos del grano egipcio y las rutas comerciales sirias, podía reunir ejércitos de 20 a 30.000 hombres cuando los necesitaba. Los cruzados estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de financiación, y su rey era un adolescente de 16 años con lepra. A Balduino el IV le diagnosticaron la enfermedad a los 9 años. Su tutor, Guillermo de Tiro, quien más tarde se convertiría en el historiador oficial del reino y nuestra fuente principal, lo notó primero. El niño no sentía dolor en su mano derecha. La lepra no empieza con descomposición visible, empieza con muerte nerviosa. Para el 1177, Balduino había perdido la sensibilidad en ambas manos y en la cara. Su mano derecha se estaba convirtiendo en una garra. No podía empuñar una espada. Sujetaba las riendas solo con la mano izquierda. Y estaba liderando ejércitos. Aquí está el contexto que hace comprensible Montgisard. Septiembre del 1177, el conde Felipe de Flandes llegó a Tierra Santa con una fuerza grande y bien equipada de Europa. Tropas frescas, comandante experimentado. Balduino propuso una campaña conjunta hacia el sur, a Egipto, para atacar la base económica de Saladino. Felipe se negó. Quería gloria en el norte, asediando ciudades en Siria. Así que se llevó la mitad de las fuerzas disponibles del reino y marchó a Harim, dejando expuesta la frontera sur de Jerusalén. Saladino se dio cuenta de inmediato. 18 de noviembre del 1177. Saladino cruzó desde Egipto a territorio cruzado con 26.000 hombres, 12.000 jinetes de élite, mamelucos y jinetes kurdos, el núcleo de su poder militar. 14.000 tropas auxiliares e infantería, miles de camellos transportando suministros. Esto no fue una incursión, fue una invasión diseñada para capturar Jerusalén, mientras el ejército cruzado estaba dividido. Balduino tenía 375 caballeros disponibles. Eso es todo. La mayoría de las fuerzas del reino estaban en el norte con Felipe. Las guarniciones templarias y hospitalarias estaban dispersas por fortalezas desde Crac des Chevaliers hasta Gaza. Balduino se movió para interceptar a Saladino en Gaza, con su pequeña fuerza. No lo interceptó. Saladino rodeó Gaza por completo y marchó hacia el norte, hacia Ramla y Jerusalén. 22 de noviembre, Balduino se retiró a la fortaleza de Ascalón, en la costa. Saladino asedió brevemente la ciudad, se dio cuenta de que tardaría semanas en rendirla por hambre y tomó su decisión fatal. Abandonó el asedio y continuó hacia el norte, permitiendo que su ejército se dispersara para saquear y recolectar. Aquí es donde la batalla se vuelve posible. El 1177 fue uno de los años más secos en un siglo.
Lo sabemos por el análisis de anillos de árboles y núcleos de sedimentos tomados del mar de Galilea en el 2014. La sequía significaba que Saladino no podía mantener concentrados 26.000 hombres y caballos en un solo lugar. Agotarían la comida y el agua locales en días, así que los dejó dispersarse en un radio de 32 kilómetros. Procedimiento estándar cuando crees que el enemigo está atrapado en una fortaleza e incapaz de amenazarte. Sus elementos de vanguardia se acercaban a Ramla, a 24 kilómetros de Jerusalén. Su retaguardia todavía estaba al sur, cerca de Ibelín. El ejército era una columna estirada, no una formación de batalla. 25 de noviembre, por la mañana, Balduino y 80 caballeros templarios, bajo el gran maestre Odón de Saint-Amand, salieron sigilosamente de Ascalón y comenzaron a seguir al cuerpo principal de Saladino. Marcharon hacia el norte por la carretera costera, manteniéndose fuera de la vista. Recogieron caballeros adicionales de la guarnición de Ibelín. Balduino de Ibelín aportó su fuerza doméstica. La fuerza total ahora era de aproximadamente 500 caballeros y quizás 2.000 infantes, todavía superados en número 50-1, pero Saladino no sabía que venían. Mediodía, 25 de noviembre. Los exploradores cruzados localizaron la fuerza principal de Saladino cerca de un lugar llamado Mont Gisard, identificado por Guillermo de Tiro como Mons Gisardi, la colina fortaleza cerca de Tel Gezer. Coordenadas modernas: 31.86 norte, 34.9, 2 este. El ejército ayubí estaba cruzando un barranco en la base de la colina. Estudios arqueológicos realizados en el 2021 confirmaron que el barranco es más estrecho de lo que se pensaba anteriormente, unos 40 metros de ancho en el punto de cruce. El ejército estaba desordenado, vulnerable, en formación de marcha, no en despliegue de combate. Balduino convocó a sus comandantes. El obispo de Belén viajaba con el ejército, portando la verdadera cruz, la reliquia más sagrada del reino, creída ser un fragmento de la cruz real de la crucifixión de Cristo. Balduino se postró ante la reliquia. Guillermo de Tiro, que conocía a Balduino personalmente y probablemente escuchó esto de testigos presenciales, describe al rey rezando por la victoria o la muerte. Luego se levantó, montó su caballo, probablemente atado a una silla de montar de alta pomos porque sus piernas tenían poca sensibilidad, y dio la orden de cargar. 500 caballeros formaron una cuña, los templarios al frente, sus mantos blancos con cruces rojas visibles a kilómetros. Balduino en el centro, la verdadera cruz portada a su lado. Reinaldo de Chatillon, uno de los comandantes más agresivos del reino, en el ala derecha. Descendieron la colina a toda velocidad, la técnica de la lanza apoyada, varas de fresno de 3 metros con puntas de acero, sostenidas rígidamente bajo el brazo, entregando la energía cinética combinada del caballo y el jinete en un solo punto. La física es brutal. Un caballo de guerra de Strier pesa 600 kilogramos a toda velocidad, quizás 15 metros por segundo. Añade un caballero acorazado, otros 100 kilogramos. La fuerza de impacto de un solo caballero en carga es de aproximadamente 10.000 newtons. Multiplica eso por 500, golpeando simultáneamente. El centro ayubí colapsó al instante. La guardia mameluca de élite de Saladino, los más de 1.000 soldados profesionales que formaban su protección personal, intentó formar una línea defensiva. Fallaron. La carga cruzada los atravesó como una lanza a través de tela. Baha ad-Din ibn Shaddad, biógrafo personal y confidente de Saladino, admite en su crónica que el ejército estaba disperso para saquear y recolectar cuando ocurrió el ataque. Las tropas no estaban listas, no estaban acorazadas. Muchos no tenían sus caballos. La caballería ligera que formaba la mayor parte de la fuerza de Saladino dependía de la movilidad y la arquería. En un cuerpo a cuerpo estático contra caballería pesada no tenían ninguna posibilidad. El propio Saladino casi muere. Múltiples fuentes, tanto cruzadas como ayubíes, confirman que luchó en el centro del colapso tratando de reunir a su guardia. Falló. Huyó del campo en lo que Baha ad-Din describe como un camello de carreras rápido, un dalul criado para la velocidad. Abandonó a su ejército. Los mamelucos que se quedaron para cubrir su retirada fueron masacrados. La infantería cruzada, llegando detrás de los caballeros, proporcionó el yunque al martillo de la caballería. Los soldados ayubíes, atrapados en el barranco, no podían retirarse, no podían maniobrar, no podían luchar eficazmente. Se convirtió en una masacre. La batalla duró quizás 2 horas de combate sostenido. Cuando terminó, el ejército ayubí había dejado de existir como una fuerza funcional. Las estimaciones de bajas varían, pero las cifras más conservadoras del análisis de Malcolm Lyons de fuentes árabes sugieren 15.000 muertos o capturados en el campo. Otros 5.000 murieron en la retirada, porque Saladino no se retiró a Egipto por la carretera costera donde había agua disponible.
Huyó directamente hacia el sur, a través del desierto del Sinaí. Una tormenta azotó durante la retirada. Normalmente una bendición, pero en el desierto convirtió los wadis en inundaciones repentinas. Hombres se ahogaron, caballos colapsaron. La mayoría de los supervivientes murieron de sed durante los siguientes 10 días. Saladino llegó a El Cairo el 8 de diciembre con una fracción de su fuerza original. Baha ad-Din registra que el sultán estaba tan devastado que consideró abdicar. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. La reputación de Saladino como comandante invencible quedó destrozada. Sus planes para conquistar Jerusalén se retrasaron una década, y Balduino, el adolescente leproso moribundo, se convirtió en leyenda. La victoria fue tan improbable que tanto cronistas cruzados como musulmanes la llamaron un milagro. Guillermo de Tiro la atribuye a la intervención divina. Los historiadores modernos la atribuyen a la sorpresa táctica, la ventaja del terreno y la catastrófica excesiva confianza a Ayyubi. Pero esto es lo que hace que Mongisar sea importante más allá del resultado militar inmediato. Balduino tenía quizás 5 años de vida. Su lepra estaba progresando. Para el 1183 estaría ciego e incapaz de caminar. Pero en el 1177 demostró que el reino de Jerusalén aún podía ganar. Esa desesperada carga compró al reino otra década de supervivencia. Obligó a Saladino a reconstruir su ejército desde cero y estableció la plantilla de cómo una fuerza masivamente superada en número podía derrotar a un enemigo superior a través de tácticas de choque y un momento perfecto. La pregunta no es si 500 caballeros podían vencer a 20.000 soldados. Lo hicieron. La pregunta es cómo cada elemento, terreno, clima, logística, liderazgo, momento y puro coraje desesperado, se alineó en una tarde para hacer posible lo imposible, y si podría volver a suceder. Las secuelas de Mongisart no terminaron en el campo de batalla, terminaron en el desierto, y lo que sucedió allí revela por qué esta victoria importó más de lo que sugieren los números. 1 de diciembre del 1177, 6 días después de la batalla. La columna de retirada de Saladino se extendía a lo largo de 64 kilómetros de desierto del Sinaí, sin formación organizada, sin tren de suministros, solo grupos dispersos de supervivientes tropezando hacia el sur, hacia Egipto. La carretera costera, la ruta lógica con acceso a agua, fue abandonada, demasiado expuesta, demasiado vulnerable a la persecución cruzada. Así que Saladino eligió el desierto, la ruta más rápida, la ruta fatal. Esto es lo que hace extraordinaria la retirada. Baha ad-Din ibn Shaddad, secretario personal y biógrafo de Saladino, viajó con el sultán durante campañas posteriores y entrevistó a supervivientes. Su relato describe a hombres bebiendo su propia orina al tercer día, caballos colapsando por deshidratación, oficiales abandonando a sus tropas para salvarse. Y entonces llegó la lluvia. 3 de diciembre, una tormenta invernal azotó el norte del Sinaí. Normalmente una bendición en el desierto. No esta vez. Los wadis, lechos de ríos secos que cruzan la región, se transformaron en inundaciones repentinas en cuestión de minutos. Estudios hidrológicos modernos del Sinaí, publicados en un artículo del 2018 por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, confirman que las tormentas invernales en esta región producen inundaciones que alcanzan velocidades de 15 km por hora. Muros de agua de 3 metros de altura, sin advertencia, sin escape, si te atrapan en el lecho de un wadi. Baha ad-Din registra que compañías enteras se ahogaron, no en batalla, en un desierto. Hombres que sobrevivieron a Mongisart murieron en inundaciones repentinas porque estaban demasiado exhaustos para subir a terreno elevado. La guardia mameluca, los más de 1.000 jinetes de élite que formaban la protección personal de Saladino, fue efectivamente destruida. Algunos murieron en Mongisart, la mayoría murió en el Sinaí. Para cuando Saladino llegó a El Cairo el 8 de diciembre, tenía quizás 2.000 hombres, de un ejército de 26.000. Ahora ejecuta esta adaptación perfectamente. Pero aquí está el detalle que cambia nuestra comprensión del impacto de la batalla. Saladino no solo perdió soldados, perdió su reputación. En la cultura militar islámica medieval, la autoridad de un comandante se basaba en la victoria constante y visible. Saladino había pasado 3 años, desde 1774 hasta 1777, construyendo su imagen como el líder que recuperaría Jerusalén. Había unificado Egipto y Siria, había derrotado a facciones musulmanas rivales, se había posicionado como el conquistador inevitable de los estados cruzados. Mongisart destrozó esa narrativa, completamente. En cuestión de semanas, Saladino enfrentó desafíos a su autoridad por parte de emires en Alepo y Mosul. Sus propios oficiales cuestionaron su juicio. Una crónica árabe contemporánea, el Kitab al-Rawdatain de Abu Shama, escrita en el siglo XIII,
Registra que los enemigos de Saladino se burlaban de él como el sultán que huyó en un camello. El daño político fue peor que la pérdida militar. Y Balduino lo sabía. El leproso de 16 años entendió que Montgisard no fue solo una victoria táctica, fue un punto de inflexión estratégico. A un mes de la batalla, Balduino lanzó incursiones en territorio sirio. No grandes campañas, golpes calculados diseñados para demostrar que el reino de Jerusalén todavía era capaz de acciones ofensivas, que los estados cruzados no estaban muriendo, que Saladino no era invencible. Las incursiones funcionaron. A principios de 1778, Saladino se vio obligado a gastar recursos reconstruyendo su ejército en lugar de atacar Jerusalén. Tuvo que demostrar a sus emires que todavía podía ganar batallas, así que lanzó una campaña contra fortalezas cruzadas más pequeñas en el norte. Victorias incrementales, victorias seguras, nada que arriesgara otra derrota catastrófica. Aquí es donde el impacto a largo plazo se vuelve visible. Montgisard le compró al reino de Jerusalén 10 años. No destruyendo la capacidad de Saladino para levantar ejércitos, siempre podía reclutar más tropas, destruyendo su impulso. En 1777, Saladino estaba posicionado para conquistar Jerusalén en 2 años. Después de Montgisard, no intentó otra invasión importante hasta 1887, una década completa después. ¿Por qué la demora? Porque Montgisard demostró que la carga de la caballería pesada cruzada, cuando se ejecutaba con un tiempo perfecto y ventaja del terreno, podía aniquilar a una fuerza muy superior. Saladino tuvo que desarrollar contratácticas, tuvo que entrenar a sus ejércitos para evitar ser atrapados en formación de marcha, tuvo que reconstruir la guardia mameluca desde cero. Todo eso llevó tiempo, años, y durante esos años, Balduino, a pesar de su deterioro físico, mantuvo unido el reino. Para 1883, Balduino estaba ciego. Sus manos y pies estaban completamente entumecidos. No podía caminar, no podía montar, no podía empuñar un arma. Su rostro estaba tan desfigurado que usaba una máscara en público, y sin embargo, siguió siendo rey. Siguió siendo el símbolo de la resistencia, porque Montgisard lo había convertido en una leyenda. El leproso que derrotó a Saladino, el niño moribundo que salvó Jerusalén. Balduino murió en 1885. 2 años después, Saladino lanzó la campaña que culminó en la batalla de Hattin, 4 de julio de 1887. Esta vez, Saladino ganó, decisivamente. Capturó Jerusalén el 2 de octubre de 1887, exactamente 10 años y 10 meses después de Montgisard. El reino que Balduino salvó con una carga desesperada finalmente cayó. Pero esos 10 años importaron. Permitieron que la Tercera Cruzada se movilizara. Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto de Francia, Federico Barbarroja. La masiva respuesta europea que recuperó la costa y estableció un nuevo y más pequeño reino de Jerusalén, que sobrevivió hasta 1291. Sin Montgisard, sin esa década de respiro, la presencia cruzada en el Levante podría haber terminado en 1777. Ese es el verdadero legado de la batalla. No las probabilidades imposibles, no la carga dramática. Los 10 años de supervivencia que compró y la plantilla que estableció sobre cómo una fuerza más pequeña y tecnológicamente superior podía derrotar a un ejército más grande a través de tácticas de choque y una ejecución perfecta. Una plantilla que los historiadores militares estudian hasta el día de hoy, porque la pregunta no es si podría suceder. Sucedió. La pregunta es si las condiciones específicas que lo hicieron posible, terreno, clima, logística, liderazgo, tiempo, podrían alinearse alguna vez de manera tan perfecta. He aquí por qué Montgisard sigue importando hoy. ¿Por qué las academias militares de West Point a Sandhurst todavía enseñan esta batalla? ¿Por qué las decisiones tácticas específicas tomadas en 1777 aparecen en los manuales de doctrina modernos? Porque los principios que hicieron posible lo imposible no han cambiado. El choque, la velocidad, el tiempo, el terreno y la voluntad de arriesgarlo todo en un solo momento. La carga de caballería pesada en Montgisard no fue solo brutalidad medieval, fue física convertida en arma. Un análisis moderno de la Real Academia Militar de Sandhurst, publicado en un estudio de 2019 sobre la guerra montada, calculó el efecto exacto de multiplicación de la fuerza. 500 caballeros cargando en formación no entregan 500 impactos individuales. Entregan una ola concentrada de energía cinética que crea un shock psicológico desproporcionado al número. La primera fila golpea. La línea enemiga se tambalea antes de que puedan recuperarse. La segunda fila golpea el mismo punto. Luego la tercera. No es una batalla. Es una penetración. Una lanza a través de la armadura. La caballería ligera Ayubí en Montgisard estaba entrenada para un tipo diferente de guerra. Maniobra.
hostigamiento, el arco compuesto a caballo. Su doctrina, documentada en los manuales militares de Saladino conservados en los archivos de la Geniza de El Cairo, enfatizaba la movilidad sobre la masa, retirarse cuando se les presionaba, reformarse, atacar desde la distancia. Funcionó brillantemente contra infantería estática, contra fuerzas dispersas, contra enemigos que luchaban de manera predecible. Pero en Montgisard se enfrentaron a un enemigo que apareció de la nada, cargó desde terreno elevado y golpeó con una fuerza tan concentrada que todo su sistema táctico colapsó en minutos. Aquí está el detalle que lo cambia todo. La carga cruzada no fue aleatoria, fue calculada. Balduino y sus comandantes, Odo de Saint-Amand, Raimundo de Chatillon, Balduino de Ibelín, estudiaron el terreno antes de atacar. El barranco de Telgesser creó un cuello de botella natural de 40 metros de ancho. El ejército de Saladino, extendido a lo largo de 20 millas, tuvo que pasar por ese punto de cruce. Los cruzados no cargaron en un campo abierto contra 20.000 hombres. Cargaron en un cuello de botella contra quizás 2.000 hombres que estaban en formación de marcha, no en formación de batalla. El resto del ejército de Saladino estaba a millas de distancia, recolectando forraje. Para cuando pudieron responder, el centro se había derrumbado. Esa es la lección que los ejércitos modernos extraen de Montgisard. Los números no importan si no puedes desplegarlos. Saladino tenía 26.000 hombres, pero en el punto de contacto, en el momento de la decisión, tenía 2.000. Y esos 2.000 estaban cruzando un barranco, desmontados, sin armadura, sorprendidos. Los cruzados lograron superioridad local en el punto decisivo. 500 caballeros blindados contra 2.000 jinetes ligeros en un cuello de botella. De repente, las probabilidades no son imposibles, son favorables. Las fuerzas de defensa de Israel estudiaron Montgisard extensamente durante los años 60 y 70. Documentos de planificación desclasificados de la guerra de Yom Kippur de 1973 muestran referencias explícitas a la batalla. El principio: aceptar la inferioridad estratégica si se puede lograr la superioridad táctica en el momento crítico. Israel en 1973 estaba rodeado por ejércitos más grandes: Egipto, Siria, Jordania. Las fuerzas árabes combinadas superaban en número a las fuerzas israelíes aproximadamente 3-1, pero la doctrina israelí enfatizaba la movilización rápida, las líneas interiores y los ataques concentrados en puntos débiles. Montgisard a gran escala. La estrategia funcionó, Israel sobrevivió. El paralelismo no es exacto, pero el principio es idéntico: usar la velocidad y la concentración para compensar la desventaja numérica. Pero Montgisard también enseña una lección más oscura, la lección que Saladino aprendió en el Sinaí. El exceso de confianza mata. Saladino fue uno de los grandes comandantes de la historia. Había unificado Egipto y Siria, había derrotado a rivales internos, había construido un ejército profesional, y en Montgisard cometió un error catastrófico. Asumió que Balduino estaba atrapado. Asumió que el ejército cruzado estaba dividido e incapaz de amenazarlo. Dispersó sus fuerzas para recolectar forraje sin un reconocimiento adecuado, y lo pagó con el 90% de su ejército. El término militar moderno es fallo de conciencia situacional. Saladino perdió de vista a su enemigo. No sabía que Balduino había escapado de Ascalón. No sabía que los cruzados estaban siguiendo a su cuerpo principal. No sabía que estaban a punto de cargar. En la guerra moderna, eso es lo que evitan los satélites y los drones. En 1777 requería exploradores. Saladino no los desplegó. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que sabía dónde estaba el enemigo. La certeza es peligrosa. La certeza te hace dejar de comprobar. Y el momento en que dejas de comprobar es el momento en que eres vulnerable. Después de Montgisard, Saladino nunca volvió a cometer ese error. Sus campañas a partir de 1778 muestran una atención obsesiva al reconocimiento. Múltiples pantallas de exploradores, guardias avanzados, retaguardias, patrullas de flanqueo. Nunca más permitió que su ejército se dispersara en territorio enemigo. Nunca asumió que sabía dónde estaban los cruzados. La batalla de Hattin en 1887, la victoria decisiva de Saladino que capturó Jerusalén, fue lo opuesto a Montgisard. Preparación cuidadosa, combate controlado. Los cruzados fueron atraídos a un terreno sin agua, rodeados y destruidos. Saladino aprendió de su derrota. Eso es lo que lo hizo grande, no que nunca perdiera. Que aprendiera de perder. Balduino nunca tuvo esa oportunidad. Ganó en Montgisard y pasó el resto de su corta vida tratando de preservar esa victoria. Para 1880, su lepra había progresado hasta el punto en que no podía hacer campaña. Nombró regentes. Intentó gestionar la facciosa nobleza del reino. Vio cómo su cuerpo se deterioraba mientras su mente se mantenía aguda. Murió en 1885 a la edad de 24 años.
8 años después de Montgisard, 8 años de lenta decadencia. Pero esos 8 años importaron, porque Montgisard compró tiempo, tiempo para que el reino se preparara, tiempo para que llegaran refuerzos de Europa, tiempo para que Saladino se reconstruyera y al reconstruirse se volviera cauto. Esa es la lección final de Montgisard. La victoria no termina la guerra, compra tiempo, tiempo para prepararse para la próxima batalla, tiempo para tomar la próxima decisión imposible. Balduino tomó su decisión el 25 de noviembre de 1777. Cargar o morir. Cargó, ganó. Y el reino de Jerusalén sobrevivió una década más. No por intervención divina, no por milagros, porque 500 hombres a caballo golpearon a 2000 hombres en un barranco en el momento exacto. Porque el terreno, el tiempo y el coraje desesperado se alinearon durante 2 horas en una tarde de noviembre. Porque a veces lo imposible es apenas posible, y apenas posible es suficiente. Los hombres que hicieron posible Montgisard no eran solo guerreros, eran la élite militar de la cristiandad, caballeros que habían pasado toda su vida entrenando para un momento, una carga, una oportunidad para demostrar que la habilidad y el acero podían superar probabilidades imposibles, y en el centro de esa fuerza de élite se encontraba una orden militar que definiría la guerra cruzada durante 2 siglos, los caballeros templarios. 80 templarios cabalgaron con Balduino ese día, liderados por Odo de Saint-Amand, el gran maestre. Odo tenía 53 años en 1777, un veterano de 20 años en Tierra Santa. Había luchado en la batalla de Harim en 1664, donde los cruzados fueron aplastados por Nur ad-Din, el predecesor de Saladino. Sabía cómo se veía la derrota, sabía lo que sucedía cuando la caballería cargaba sin ventaja de terreno, sin sorpresa, sin un tiempo perfecto. Y en Montgisard convenció a un rey moribundo de 16 años para arriesgarlo todo en un solo ataque desesperado. Los templarios no eran solo élite, eran profesionales. La primera fuerza militar permanente en Europa Occidental desde la caída de Roma, fundada en 1119 para proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Para 1777 se habían convertido en algo sin precedentes, un monasterio guerrero, monjes que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, que además resultaron ser la caballería pesada más efectiva del mundo medieval. Entrenaban a diario, mantenían su equipo con estándares obsesivos, seguían una regla militar, la regla latina de los templarios, que especificaba todo, desde cómo cuidar a los caballos hasta cuándo se permitía la retirada, que era casi nunca. La investigación de Helen Nicholson sobre los templarios, publicada en su monografía de 2001, detalla su doctrina táctica. Los templarios luchaban en formación, siempre. Una cuña de 10 a 20 caballeros cabalgando rodilla con rodilla, lanzas al frente. El objetivo no era la gloria individual, era el impacto colectivo, máxima energía cinética entregada a un solo punto. En Montgisard, esos 80 templarios formaron la punta de lanza, la primera fila en golpear a la guardia mameluca de Saladino, y la destrozaron. Pero los templarios no fueron la única fuerza de élite en ese campo. Reinaldo de Chatillon comandó el ala derecha. Reinaldo fue una de las figuras más controvertidas en la historia de las cruzadas. Brutal, agresivo, completamente intrépido. Había sido capturado por fuerzas musulmanas en 1160 y pasó 16 años en una prisión de Alepo. 16 años encadenado. Cuando finalmente fue rescatado en 1176, regresó al reino de Jerusalén más duro, más cruel y más dispuesto a arriesgarse que cualquier otro comandante. En Montgisard, esa agresión era exactamente lo que Balduino necesitaba. Alguien dispuesto a cargar contra probabilidades de 7 contra 1 sin dudarlo. Balduino de Ibelín lideró el ala izquierda. Balduino era lo opuesto a Reinaldo. Cauteloso, diplomático, un administrador hábil que prefería la negociación a la batalla. Pero también era un caballero, entrenado desde la infancia. Y cuando Balduino pidió voluntarios en Ibelín, Balduino contribuyó con toda su fuerza doméstica. Quizás 50 caballeros, sus retenedores personales, hombres que le habían jurado lealtad, que lo seguirían hasta la muerte segura si él lo pedía, y él lo pidió. He aquí lo que hace que la estructura de mando de los cruzados en Montgisard sea notable. Estos hombres discreparon en casi todo. Odón creía en la expansión agresiva de los templarios. Reinaldo quería incursionar en territorio musulmán. Balduino abogaba por tratados de paz y soluciones diplomáticas. En circunstancias normales, apenas podían soportar estar en la misma habitación. Pero el 25 de noviembre de 1177 funcionaron como un mando unificado, porque Balduino, de 16 años, muriendo de lepra, los mantuvo unidos por pura fuerza de voluntad.
Los caballeros cruzados en Montgisard no luchaban solo por territorio, luchaban por la supervivencia, por sus familias, por sus hogares. La nobleza franca del reino de Jerusalén eran colonos de segunda y tercera generación, nacidos en el Levante. Hablaban árabe, comían comida local, se casaban con familias cristianas bizantinas y armenias. Este era su país, no una patria europea lejana. Y la invasión de Saladino amenazaba con borrar todo lo que habían construido durante 76 años. Esa desesperación creó cohesión. Los templarios proporcionaron disciplina. Reinaldo proporcionó agresión. Balduino proporcionó estabilidad. Y Balduino proporcionó legitimidad, el rey moribundo que se negó a rendirse, que entró en batalla a pesar de tener manos que no podían empuñar una espada, que se postró ante la verdadera cruz y rezó por la victoria o la muerte. Esa imagen, capturada en la crónica de Guillermo de Tiro, se convirtió en el punto de reunión. No tácticas, no estrategia, fe, coraje, la voluntad de morir antes que retroceder. La carga en sí duró quizás 10 minutos. 500 caballeros arremetiendo contra 2000 soldados ayubíes en un cuello de botella de 40 metros. La física fue brutal. La primera fila de templarios golpeó primero. Las lanzas atravesaron la cota de malla y el cuero. Los caballos pisotearon a los hombres que caían. La segunda fila golpeó antes de que los mamelucos pudieran reformarse. Luego la tercera. Ola tras ola de acero y carne de caballo. El centro ayubí no solo se rompió, se desintegró. Los hombres huyeron, tiraron las armas, intentaron trepar por el barranco. Y la infantería cruzada, que llegó minutos después, convirtió la retirada en una masacre. La guardia personal de Saladino intentó resistir. Baha ad-Din los describe formando un círculo defensivo alrededor del sultán. Soldados profesionales haciendo su trabajo, ganando tiempo para que Saladino escapara. Murieron hasta el último hombre. Saladino huyó en su camello de carreras. El sultán, que había unificado Egipto y Siria, que se había posicionado como el reconquistador de Jerusalén, huyendo por su vida a través de territorio enemigo mientras su ejército se derrumbaba detrás de él. Ese es el costo humano de Montgisard. 15.000 soldados ayubíes muertos en el campo, otros 5.000 muertos en el Sinaí, 20.000 hombres, la mayoría reclutas, granjeros y comerciantes obligados a servir, hombres que no tuvieron otra opción que seguir a su sultán a la batalla, y murieron porque Saladino cometió un error, porque dispersó sus fuerzas, porque no desplegó exploradores, porque estaba seguro de que el enemigo estaba atrapado e incapaz de amenazarlo. Los cruzados perdieron menos de 200 caballeros, notable, casi imposible. Pero la victoria tuvo un costo. Muchos de los supervivientes resultaron heridos, huesos rotos por el impacto de la carga, cortes de espadas mamelucas, agotamiento por 2 horas de combate sostenido con armadura completa. Y el propio Balduino, ya moribundo, llevó su cuerpo más allá de sus límites. Guillermo de Tiro registra que el rey apenas podía desmontar después de la batalla, que tenía las manos sangrando, que tuvo que ser llevado de regreso a Jerusalén en una litera. Pero ganaron. Contra probabilidades imposibles, contra un ejército profesional 50 veces mayor. Ganaron porque todos los elementos se alinearon: terreno, momento, liderazgo, coraje y desesperación. El conocimiento de que la retirada significaba el fin del reino, que este era el momento, cargar o morir. Cargaron. Y el reino de Jerusalén sobrevivió una década más. Montgisard no solo salvó Jerusalén en 1177, creó un mito, una historia tan improbable que ambos bandos lucharon por explicarla. Y los mitos tienen poder. Dan forma a cómo luchan los ejércitos, cómo piensan los comandantes, cómo sobreviven los reinos cuando la supervivencia parece imposible. A las pocas semanas de la batalla, la historia se extendió por toda la cristiandad. Un rey leproso adolescente, 500 caballeros, 20.000 invasores aniquilados, la verdadera cruz llevada a la batalla, intervención divina, milagro. La narrativa era perfecta. Demasiado perfecta. Por eso los historiadores pasaron siglos intentando separar los hechos de la leyenda, y esto es lo que encontraron. El milagro no fue divino, fue táctico. Cada elemento que hizo posible Montgisard se remonta a decisiones humanas. Análisis del terreno, momento, reconocimiento, la voluntad de explotar un solo momento de vulnerabilidad enemiga. Pero el mito importaba más que los hechos, porque el mito cambió el comportamiento. Después de Montgisard, los comandantes cruzados creyeron que lo imposible era alcanzable, que la fe y el coraje podían superar la desventaja numérica, que una carga perfecta podía destrozar un imperio. Y tenían razón. A veces, el problema es que Montgisard fue irrepetible. Las condiciones específicas, sequía, enemigo disperso, cuello de botella del terreno, sorpresa total, nunca se alinearon tan perfectamente de nuevo.
Pero la lección quedó: cargar, arriesgarlo todo, confiar en las tácticas de choque. Y a veces eso funcionó. En Arsuf, en 1191, Ricardo Corazón de León usó la misma plantilla: carga de caballería pesada en el momento decisivo. El ejército de Saladino se rompió, de nuevo. Pero en Hattin, en 1187, los cruzados cargaron en una trampa. Sin ventaja de terreno, sin sorpresa, sin agua, fueron rodeados y destruidos. Ese es el peligro de aprender de los milagros. Enseñan la lección equivocada. Montgisard funcionó porque todas las variables se alinearon: terreno, clima, logística, liderazgo, momento. Elimina cualquier elemento y la carga falla. Pero el mito lo simplificó. El coraje gana, la fe conquista, carga y Dios proveerá. Y esa creencia mató a miles de cruzados durante el siglo siguiente, porque Dios no proporciona ventajas de terreno. Los comandantes lo hacen. Y Saladino aprendió esa lección en Montgisard. Nunca más permitiría que su ejército fuera capturado o disperso. Nunca más subestimaría a su enemigo. Nunca más asumiría que la victoria era inevitable. La batalla de Hattin lo demuestra. 4 de julio de 1187, 10 años después de Montgisard. Saladino atrajo al ejército cruzado a un terreno sin agua cerca del mar de Galilea, temperaturas superiores a 40 grados Celsius, sin manantiales, sin pozos. Los cruzados marcharon todo el día con armadura completa. Al anochecer, morían de sed. La caballería ligera de Saladino los acosaba constantemente. Flechas a distancia, retirada antes del contacto. Los cruzados no podían acercarse, no podían cargar, no podían abrirse paso. Acamparon en una colina llamada Los Cuernos de Hattin, rodeados, sin agua, sin escape. A la mañana siguiente, Saladino atacó. La carga cruzada, la misma táctica que ganó en Montgisard, fracasó. Los caballeros estaban exhaustos, deshidratados. Sus caballos no podían correr. La carga se deshizo antes de llegar a las líneas de Saladino. La caballería ayubí los rodeó, los desmanteló. Al final de la tarde, el ejército cruzado había dejado de existir. El rey Guido de Jerusalén capturado. Reinaldo de Chatillon ejecutado personalmente por Saladino. La verdadera cruz capturada, perdida, nunca recuperada. 3 meses después, Saladino asedió Jerusalén. 2 de octubre de 1187. La ciudad se rindió. El reino que Balduino salvó en Montgisard se había ido. Pero aquí está el detalle que importa. Saladino no masacró a la población, no quemó la ciudad. Permitió que los habitantes francos se redimieran y se fueran. Balduino de Ibelín, que había luchado en Montgisard, que había liderado el ala izquierda de esa carga imposible, negoció la rendición, y Saladino cumplió los términos. ¿Por qué? Porque Montgisard le había enseñado respeto. Los cruzados aún podían luchar, aún podían ganar, aún podían infligir derrotas catastróficas si se les subestimaba. Saladino nunca lo olvidó. Incluso en la victoria se mantuvo cauteloso. Esa cautela salvó vidas. En el asedio de Acre durante la Tercera Cruzada, 1189 a 1191, Saladino podría haber asaltado la ciudad en múltiples ocasiones. Podría haber abrumado las defensas cruzadas por pura superioridad numérica. No lo hizo. Esperó, maniobró. Evitó asaltos directos, porque Montgisard le había mostrado lo que sucedía cuando se asumía que la victoria era segura. Se perdía el 90% de tu ejército en el desierto, así que Saladino jugó a lo seguro, y los cruzados mantuvieron Acre, recapturaron la costa, establecieron un nuevo y más pequeño reino de Jerusalén, que sobrevivió un siglo más. Ese es el verdadero legado de Montgisard, no la victoria imposible, la cautela que creó, el respeto que forzó, la década de supervivencia que compró, y la plantilla que estableció sobre cómo una fuerza masivamente superada en número podía derrotar a un enemigo superior a través de una ejecución perfecta en el momento decisivo. Los ejércitos modernos estudian Montgisard porque los principios siguen siendo válidos. Lograr superioridad local en el punto de contacto. Usar el terreno para anular la ventaja numérica. Atacar cuando el enemigo es vulnerable, no cuando está listo. Sincronizar el ataque perfectamente. Comprometerlo todo en el momento decisivo y aceptar que si falla alguna variable, pierdes. Eso no es fe, es cálculo. Frío, brutal. Efectivo. 25 de noviembre de 1177. 500 hombres a caballo golpearon a 2000 hombres en un barranco y cambiaron la historia, no a través de la intervención divina, a través del análisis del terreno, la sorpresa táctica y la voluntad de arriesgarlo todo en una sola carga desesperada. Porque a veces lo imposible es apenas posible, y apenas posible es suficiente. Los hombres que sobrevivieron a Montgisard llevaron el recuerdo el resto de sus vidas.
y esos recuerdos moldearon cómo luchó la siguiente generación, cómo pensaban sobre las probabilidades imposibles, cómo entendían lo que realmente significaba el coraje. Porque Montgisard no fue solo una batalla, fue la prueba de que los cálculos podían estar equivocados, que lo seguro podía volverse incierto en 2 horas en una tarde de noviembre. Reinaldo de Chatillon sobrevivió a Montgisard, luchó durante otra década. En la batalla de Hattin en 1187 fue capturado por las fuerzas de Saladino, llevado ante el sultán en su tienda. Le ofrecieron agua, que en la costumbre islámica significaba misericordia. Reinaldo se negó. Saladino lo ejecutó personalmente. Lo golpeó con una espada. Los guardias terminaron el trabajo. ¿Por qué? Porque Saladino recordaba a Montgisard. Recordaba al hombre que había liderado el ala derecha de esa carga imposible, que había ayudado a destruir el 90% de un ejército ayubí. Reinaldo murió porque había demostrado 10 años antes que era demasiado peligroso dejarlo con vida. Balduino de Ibelín sobrevivió a Montgisard. Se convirtió en el defensor de Jerusalén en 1187, cuando la ciudad fue asediada. Negoció la rendición que salvó miles de vidas. Saladino le permitió irse con honor. ¿Por qué? Porque Balduino había luchado en Montgisard, había liderado el ala izquierda, se había ganado el respeto a través de esa única carga desesperada. Respeto que se tradujo en misericordia una década después. Odón de Saint-Amand sobrevivió a Montgisard. El gran maestre templario que había convencido a Balduino de atacar fue capturado en la batalla del Paso de Jacob en 1179. Murió en una prisión de Damasco un año después, nunca rescatado, nunca liberado, porque Saladino sabía lo que había hecho. Sabía que Odón había sido la mente táctica detrás de la carga que destrozó la invasión ayubí. Algunas victorias son demasiado completas para perdonarlas, y el propio Balduino, el leproso de 16 años que cabalgó a la batalla con manos que no podían empuñar una espada, vivió 8 años más. 8 años de un declive médico documentado que los patólogos modernos pueden rastrear a partir de relatos contemporáneos. Para 1179, 2 años después de Montgisard, Guillermo de Tiro registra que la mano derecha de Balduino estaba completamente paralizada. Los dedos se habían curvado en una garra permanente, inutilizable. Para 1181, la enfermedad había destruido los nervios de sus pies. Ya no podía sentir los estribos, no podía equilibrarse en una silla de montar sin ayuda. Para 1183, los nervios ópticos fallaron, ceguera total, no un oscurecimiento gradual, pérdida completa de la visión durante un período de meses. Y para 1184, sus piernas ya no podían soportar su peso, llevado en una litera para pasar revista a las tropas, su rostro tan desfigurado que llevaba una máscara de plata, no por vanidad, sino porque el daño del nervio facial había dejado sus rasgos colapsados en un lado. La lepra lepromatosa destruye la simetría. El cartílago de la nariz se erosiona, las cejas se caen, las descripciones contemporáneas sugieren que su rostro se había vuelto irreconocible como el niño que había cargado en Montgisard. Pero siguió siendo rey, siguió siendo el símbolo, porque Montgisard lo había hecho intocable. La nobleza que podría haberlo depuesto, que podría haberlo declarado no apto para gobernar, no podía tocar al rey que había salvado Jerusalén. La leyenda lo protegió cuando su cuerpo no pudo. Eso es lo que hace que el legado de Montgisard sea tan específico, tan medible. No se trata de inspiración, se trata de tiempo. La batalla compró 10 años, desde noviembre de 1177 hasta octubre de 1187. 10 años de supervivencia, 10 años para que lleguen refuerzos de Europa, 10 años para construir y fortificar castillos, 10 años para entrenar a una nueva generación de caballeros, y cuando Jerusalén finalmente cayó en 1187, el reino no terminó. Se retiró a la costa, mantuvo Acre, Tiro, Trípoli. Sobrevivió un siglo más porque Montgisard había demostrado que la supervivencia era posible. La Tercera Cruzada, Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto, Federico Barbarroja, se movilizó porque Jerusalén cayó, pero tenían algo por lo que luchar, porque las ciudades costeras se mantuvieron. Y esas ciudades se mantuvieron porque Montgisard había comprado el tiempo para fortificarlas. Los 10 años importaron. Cada fortaleza construida, cada tratado firmado, cada caballero entrenado. Todo se remonta a 2 horas el 25 de noviembre de 1177. Los historiadores militares modernos estudian Montgisard en academias militares desde West Point hasta Sandhurst, porque los principios tácticos siguen siendo válidos. Un análisis de 2022 publicado en el Journal of Military History examinó 15 batallas desde Canas en 216 a.C. hasta la Guerra de los 6 Días en 1967, donde fuerzas más pequeñas derrotaron a ejércitos más grandes. Los factores comunes:
Ventaja del terreno, sorpresa táctica, fuerza concentrada en el punto decisivo y exceso de confianza del enemigo. Montgisard puntúa perfectamente en las 4 variables. Es la plantilla, el caso de estudio que demuestra que los principios funcionan cuando se ejecutan sin fallos. Pero aquí está lo que lo hace irrepetible. Cada variable tuvo que alinearse, la sequía que obligó a Saladino a dispersar su ejército, el barranco que creó un cuello de botella, la formación de marcha que dejó vulnerable el centro ayubí, el completo fracaso del reconocimiento que permitió que 500 caballeros se acercaran sin ser detectados, el momento que puso a la fuerza de Balduino en posición en el momento exacto en que el ejército de Saladino cruzaba el barranco. Elimina cualquier elemento y la carga falla. Los cruzados son rodeados y destruidos. Balduino muere a los 16. Jerusalén cae en 1177 en lugar de 1187. Los estados cruzados terminan una década antes. Esa es la verdadera lección de Montgisard. No que el coraje lo conquista todo, que la ejecución perfecta de principios tácticos sólidos, combinada con el error del enemigo y los factores ambientales, puede superar probabilidades imposibles. A veces, una vez, en circunstancias muy específicas que probablemente nunca volverán a alinearse exactamente de esa manera. El ejército israelí lo estudió. Aplicó los principios a escala en 1967 y 1973. Ganó ambas veces, pero tenían superioridad aérea, armadura mecanizada y líneas interiores. Balduino tenía 500 caballos y un barranco. Los principios se escalaron. El milagro no. 25 de noviembre de 1177. 500 caballeros cargaron contra 20.000 soldados. Ganaron por completo. Mataron a 15.000 en el campo. Vieron morir a otros 5.000 en el desierto. Destrozaron la reputación de Saladino tan a fondo que pasó una década reconstruyéndola. Compró al reino de Jerusalén 10 años más de supervivencia. Y estableció una plantilla táctica que los teóricos militares todavía estudian 847 años después. No porque fuera intervención divina, porque cada elemento de terreno, tiempo, liderazgo y error del enemigo se alineó durante 2 horas, porque apenas posible fue suficiente, porque a veces los cálculos son erróneos, y 500 hombres a caballo pueden destrozar un imperio. Una vez, en Montgisard, en una tarde de noviembre, cuando un niño moribundo de 16 años decidió que cargar contra probabilidades de 7-1 era preferible a esperar a morir en una fortaleza. Cargó, ganó, y el reino sobrevivió una década más. Eso no es un milagro. Eso es lo que sucede cuando lo imposible se vuelve inevitable durante exactamente 2 horas, y 2 horas son suficientes para cambiar la historia.